Ok, muy buenas tardes. Nuevamente estamos aquí, juntos compartiendo este momento. Damos gracias a Dios por verlos otra vez a todos, aquí, los que están aquí, los que están a través de internet. Saludos para todos, ¿ok? Y juntos seguimos compartiendo la palabra de Dios. Vamos a terminar de reflexionar un poquito acerca de lo que comenzamos el domingo pasado con este pasaje de 1 Corintios. Y sobre el tema de nuestra responsabilidad respecto de lo que es la predicación del Evangelio. La pregunta es muy simple. Ya, a mí no me tienen que contestar, obvio, por supuesto. Tampoco voy a poder escucharlos si me contestan, o sea, los que están a través de internet. Pero la pregunta es, ¿qué cambió en esta semana respecto de este concepto, estas ideas que hemos estado compartiendo el domingo pasado? ¿Qué modificó? Hablamos un poco acerca del tema de las prioridades, hablamos un poco acerca digamos, del cambio, digamos, de las cosas o determinadas cosas realmente que son importantes en nuestras vidas, ¿sí? Hablamos de otras cuestiones que tienen que ver con esta relación entre derecho y obligaciones, y las obligaciones se deben cumplir sí o sí. Hablamos acerca sobre la fidelidad de la administración, porque Dios nos ha dado una encomienda, ¿sí?, para desarrollar, ¿ok?, entre otras cosas. Así que la pregunta es, ¿qué cambió esta semana? ¿Hubo alguna modificación? La semana hubo hermanos que me han comentado que sí, que los hizo reflexionar mucho. Bien que haya reflexionado, pero la pregunta es, ¿qué pasó a partir de allí? Nos quedamos simplemente en la reflexión. Es lo que pasa habitualmente, desgraciadamente, en el mundo cristiano. Vivimos de reflexión en reflexión, vivimos de emoción en emoción, vivimos de palabra o frases y frases, palabras y palabras, pero la realidad es que no hay desarrollo de actos concretos. Así que la pregunta es, ¿hubo algún cambio concreto esta semana, sí o no? Hoy vamos a reflexionar un poco más acerca de lo que el apóstol Pablo nos está comentando como una experiencia personal en su vida. Y por supuesto, esto es algo que es un principio que tenemos que aplicar todos en nuestras vidas. Seguimos con Primera de Corintios, con el libro de Primera Corintios, capítulo 9. ¿Ok? Y vamos a hablar del versículo 17 al versículo 23. 1 Corintios 9, capítulo 9, versículo 17 al 23, y dice así la palabra de Dios. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pues si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Me he hecho siervo de todo para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todo modo salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Vamos a orar. Señor, pedimos tu bendición sobre tu palabra. Necesitamos que tú estés obrando en nuestra vida, enseñándonos, dándonos iluminación, guía nuestros entendimientos. Pedimos que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones conforme a tu voluntad, conforme a la obra que quiere realizar en cada uno de nosotros. Señor, especialmente quebranta, Padre, nuestro orgullo, nuestra soberbia,
Quebranta, Señor, nuestro corazón indolente, que vivimos de apariencia, para que realmente vivamos una vida consagrada, una vida entregada, tal como, Señor, vemos en ejemplos del apóstol Pablo y también fundamentalmente el ejemplo de Jesucristo. Te alabamos por todo, te damos gracias por todo en Jesús. Amén. Ok, ¿se acuerdan cómo venía este pasaje? Comenzó el apóstol Pablo, capítulo 9, con una defensa de su apostolado. Una vez establecido este punto, habló acerca de los privilegios que él debería, o sea, tendría derecho a gozar en esa condición, pero que él termina diciendo que nada ha sido gravoso para los hermanos corintios porque ha renunciado a esos derechos. ¿Ok? ¿Se acuerdan del versículo 15 y 16? Habíamos visto que el apóstol Pablo, ¿sí?, estaba hablando precisamente del orgullo que sentía por hacer lo que era correcto. Y vamos a ver qué es esto. Digamos, este orgullo, vamos a ver un poquito. No orgullo en sentido de jactancia, ¿se acuerdan? Y luego, versículo 16, Pablo dice que porque le es impuesta necesidad. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Hablamos de la soberanía de Dios, ¿sí?, del concepto de quién es el que determina o quién es la autoría de nuestra vida. ¿Okay? Somos nosotros, es nuestra familia, nuestro trabajo, los postulados de nuestro, ¿cómo diría?, tradición, o es el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Hablamos también del hecho de un poco esta idea de concepto de bajo qué voluntad estamos caminando. El apóstol Pablo, cuando habla de esta imposición, está hablando indudablemente de la voluntad y la autoridad de Cristo. Y esta necesidad era precisamente la obligación que él le era impuesta, ¿para qué? Para desarrollar la obra de Cristo, consistente fundamentalmente en predicar el Evangelio. Así que Pablo termina el versículo 16 diciendo, y ay de mí, ¿sí?, si no anunciar el Evangelio. El versículo 17 ya empieza a hablar sobre el tema de la administración de la mayordomía. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando dice la comisión me hace encomendada? La palabra griega es oikonomía, y de ahí viene la palabra economía, dispensación. El concepto básicamente, ¿cuál es? El concepto es que nos ha encomendado un acto de administración. Ahora es interesante alguna cosita para que tengamos presente. ¿Se acuerdan? Yo le comentaba, por ejemplo, esta idea de la administración de un mayordomo, ¿sí?, esta idea de alguien que tiene la obligación de administrar los bienes de su amo. ¿Ok? En el tiempo del apóstol Pablo, estos mayordomos eran esclavos. ¿Sí? Y en esa condición, por supuesto, no iba a esperar recibir ningún tipo de recompensa. No solamente eso, debía cumplir fiel y cabalmente con lo que su amo le ha encomendado. Así que lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es, mirá, aunque lo haga de mala gana o de buena gana, el punto es que no podemos escapar al hecho de que tenemos que administrar lo que nos ha sido dado, que es la predicación del Evangelio, inevitablemente. ¿Ok? Yo sé, porque a mí me pasa, que hay momentos que uno está sin ganas por diferentes circunstancias, por cuestiones personales, por cuestiones de otra índole, pero el punto central acá es que lo que está diciendo el apóstol Pablo es lo que se nos ha dado para administrar, ¿ok? Debemos cumplirlo. Imagínense una situación de esta naturaleza. Pensemos en nuestro presidente. Pensemos en un presidente que ha suscitado respeto del pueblo en general y que está administrando bien, correctamente, ¿sí?, todos los intereses de la nación en función y en los términos de su mandato.
¿Usted qué pensaría de un presidente o de cualquier otro administrador, sea una empresa, sea un comercio, lo que sea, que un día se levanta y dice, la verdad que hoy no tengo ganas de hacer nada? Ayer discutí con el ministro tal, con el secretario el otro, la verdad que no tengo ganas ni verlos. Encima me fui a tal lugar, aparecieron 3 gatos locos con un cartel diciendo que yo fuera delincuente, corrupto, la verdad que no tengo ganas ni preocuparme por esta gente. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Hoy, planchita. Por más que venga me diga que hay una decisión urgente, hay un peligro inminente, o sea, hoy planchita, no hago nada. Pregunto, realmente, ¿cuál sería su reacción si al ocurrir una tragedia hubo necesidad imperiosa y urgente que el presidente esté allí para tomar decisiones y solucionar el problema, y después usted se entera que el presidente dijo, no, la verdad, hoy no tengo ganas de hacer nada y planchita? Puede ser un presidente, puede ser el CEO de una empresa, puede ser el encargado de un comercio, puede ser incluso alguien que simplemente usted contrató para desarrollar algún tipo de actividad particular que tenga con la administración de su casa. ¿Sí? Y usted llega a su casa y encuentra a esa persona haciendo planchita en el sillón, mirando la tele, y usted dice, ¿pero qué estás haciendo? No, pero hoy la verdad que, mira, ayer discutí con tu esposa, discutí con tu marido, la verdad que no me gustó la actitud de tu hijo, entonces hoy planchita. ¿Cuál será su reacción? Un día, hermano, vamos a estar a la presencia de Cristo para dar cuenta de nuestras obras, de lo que hemos hecho en esta vida, según dice 2 Corintios 5:10 claramente, según lo que hayamos hecho en esta vida. ¿Ok? ¿Cómo le justificaría a usted, en su condición de ser alguien que está sujeto a la autoridad de la voluntad de la palabra de Dios, le dice simplemente que un día no tuvo ganas de hacer las cosas y planchita? Y Pablo nos da el ejemplo, porque después vuelve a utilizar este ejemplo, este concepto de que lo que nos ha sido encomendada es algo que usted tiene que hacerlo. No, acá no incluye, o acá no corta ni pincha para nada de tu voluntad de cómo querer enfrentar o cómo encarar ese tema, esa encomendación, esa administración. El punto es que debemos ser fiel y llevarlo a cabo. En otras palabras, hermano, la predicación del Evangelio no depende de lo que usted siente, no depende de lo que usted tiene ganas o no depende de su voluntad. Debemos predicar el Evangelio, inevitablemente, porque estamos sujetos a la autoridad y a la voluntad de Dios. Dice el versículo 17 claramente, la comisión que nos ha sido encomendada, y nuestra responsabilidad es administrar esta comisión. Sea que de buena voluntad o sea de mala voluntad, pero el punto central es que no depende de nuestro ánimo. Es un acto de sujeción y obediencia a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios el predicar el Evangelio. Así que sigue el apóstol Pablo desarrollando este concepto cuando llega al versículo 18 y dice, ¿cuál pues es mi galardón? ¿Ok? ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Ahora, lo que Pablo está aquí planteando básicamente es que su galardón en este proceso, su recompensa, es el hecho de estar libre de. ¿Ok? En este caso en particular está libre del privilegio que él estaba renunciando o que ya renunció, ¿okay? O de que nunca hizo uso. Así que él no tenía que rendir cuenta absolutamente a nadie, no tenía que decirle a nadie o justificar delante de nadie, y nadie podía venir a plantearle acerca de cuestiones que tengan que ver con las razones por las cuales él predicaba el Evangelio. Podrá decirle tranquilamente, vos lo estás haciendo
por una cuestión de obtener un beneficio personal, o aunque sea, o tal vez, ¿sí?, por la habladuría que puede estar sujeto de muchos, ¿sí?, acerca del problema de una cuestión de corrupción, de estar adquiriendo un beneficio y no cumplir o adecuarse a ese beneficio. Así que el apóstol Pablo dice, mi recompensa es que estoy libre de todo eso. ¿Para qué? Para predicar el evangelio libremente. Ese es mi galardón, dice Pablo. ¿Okay? Así que fíjese que el objetivo del apóstol Pablo de no hacer uso de un privilegio sigue siendo la misma meta que es la predicación del evangelio. ¿Ok? Así que fíjese un detalle, es decir, lo que Pablo está hablando aquí básicamente dice, no importa otra vez si estoy comiendo o no estoy comiendo, mirá, el punto central es que tengo la libertad para predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque el único que a quien yo voy a dar cuenta de este hecho es al Señor Jesucristo. Porque un día voy a tener que rendir ante Él, ¿qué cosa? Cuenta de mi administración. Lo hice de buena gana, pero el punto central es que no importa, reiteramos, mi voluntad, sino el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y así que a partir de este concepto, el apóstol Pablo lo que está planteando es que quiero predicar el evangelio libremente, sin tener que estar sujeto a un montón de vaivenes que tienen que ver con cuestiones humanas. Así que él no está diciendo, Pablo, mira, yo voy a hacer uso de este privilegio para ¿qué cosa? Para que teniendo, porque se me impone esta obligación por la existencia de uso de un privilegio, entonces voy a predicar. O Pablo tampoco está diciendo, ¿sí?, que como estoy libre de la utilización del evangelio, de este privilegio, entonces no me hinche que voy a hacer lo que yo quiero. El objetivo que está planteando el apóstol Pablo es que de cualquier forma, por las razones que sean, por los medios que él está estableciendo, el punto central es que el objetivo final, primordial, fundamental, sigue siendo la predicación del evangelio. Así que dice Pablo en el versículo 18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Ok? Nuevamente. Estoy libre de que ni que alguno venga y me diga que yo estoy haciendo esto por una cuestión de una obligación porque estoy recibiendo un privilegio o un derecho, haciendo uso de un derecho, o al contrario, no estoy cumpliendo acorde al derecho que yo estoy recibiendo. ¿Por qué? Porque mi mayordomía está siendo y va a ser considerado por la misma persona del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, no vamos a tener la posibilidad delante del Señor Jesucristo en el día de mañana de hablar acerca de mis emociones, voluntad, sentimientos, pensamientos, circunstancias y no sé cuánta cosa más. No vamos a poder decirle al Señor Jesucristo, mirá, ¿vos viste el tiempo de pandemia que pasamos? ¿Vos viste la crisis económica que estuvimos sufriendo? ¿Vos viste que tuvimos que reducir un montón de beneficio económico que tenemos a raíz del beneficio económico que tenemos antes? ¿Sí? Antes íbamos 3 veces por semana a comer en los mejores restaurantes y ahora ya ni siquiera podemos hacer un delivery de media docena de empanadas. El punto central es que necesidad nos ha sido impuesta, tenemos una administración que nos ha sido encomendada, por lo tanto, debemos presentarnos, y es nuestra responsabilidad delante de nuestro Señor Jesucristo, para rendir cuenta. Y ese día no vamos a poder hacer gala, uso y abuso de conjunto de excusas
que habitualmente interponemos entre Dios y nosotros para justificar por qué es que no estamos cumpliendo y no estamos sujetándonos a lo que Dios ha determinado en su voluntad, en su autoridad, en su soberanía, en su palabra. Y muy particularmente, de por qué no estoy compartiendo el Evangelio de Cristo. Así que, con esto en mente, el apóstol Pablo llega al versículo 19, y es interesante lo que dice aquí, porque el versículo 18 habla de su galardón, que es el hecho de poder presentar gratuitamente el Evangelio de Cristo. Pero el 19 dice así: por lo cual, siendo libre de todos, ¿qué? Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Ahora fíjese esta ecuación del apóstol Pablo. Es algo así como, es una locura en términos humanos, ¿no? Estoy libre de todo para otra vez ser esclavo de todo. Porque este es el concepto cuando dice el versículo 19, dice, me he hecho siervo de todo. La palabra griega significa esclavos. O sea, otra vez el concepto de esclavo, como versículo 17. Donde precisamente en esa condición de esclavo, yo no tengo facultad de hacer uso de mis derechos y patalear delante de otro diciendo, pero pará, viejo, a mí, yo también tengo, quiero, subo, bajo. No. En esa condición debemos simplemente cumplir. Y es interesante esta ecuación, lo que Pablo está diciendo aquí, ¿qué es? Y sigue siendo el mismo objetivo. Me he hecho libre de todos. Es decir, que nadie puede nunca decirme que yo predico el Evangelio porque me están pagando, porque recibo un salario o tengo un privilegio. Y nadie jamás va a poder juzgar un hecho de corrupción, entre comillas, pretender un hecho de corrupción en mi vida, diciendo que estoy haciendo uso de un privilegio para mi propio beneficio y nadie más. Así que Pablo dice, de todos ellos yo estoy libre. Pero a su vez, me he constituido, he llegado a ser un esclavo de todos. ¿Quiénes son todos? Solo que menciona después aquí. Todos, y es interesante los todos que aparecen acá, porque esto tiene que ver con la amplitud o todo lo que involucra el concepto de evangelio. Ahora, es interesante que la idea del apóstol Pablo, cuando dice me he hecho, dice el versículo 20, 19, me he hecho siervo de todo para ganar a mayor número. Bueno, es interesante porque ese verbo, ¿sí? He hecho, digamos, ¿sabe qué es el mismo verbo que se utiliza en Juan 1.14 cuando hablando de la encarnación de Cristo dice, ¿qué cosa? 1.14, y aquel verbo fue hecho carne. Y la idea es llegar a ser algo. Cristo en su encarnación llegó a ser 100% humano. En ese proceso Juan 1.1, cuando dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todo el desarrollo del capítulo 1 hasta el versículo 14, cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne, está hablando de la condición no temporal, sino permanente a la que Cristo accedió, siendo el verbo, a tener, ¿qué cosa? Naturaleza humana. No está diciendo la Biblia, ningún parte de la Biblia enseña, que Jesucristo dejó ser de Dios para transformarse solamente en ser humano.
No. La palabra de Dios es muy clara. Colosenses nos dice que en Él, en Cristo, Jesucristo, ha habitado la plenitud de la deidad, pero también se nos dice claramente que Jesucristo llegó a ser 100% humano. Es decir, que es una naturaleza única, original e irrepetible en esa encarnación. Cristo era 100% Dios y 100% o 100% hombre. Y de esa condición de hombre, Cristo no iba a, digamos, no se modificaría más. Es una condición ya permanente. Por eso Jesucristo es Dios hombre. Su naturaleza divina es algo eterno y nunca se puede modificar. A partir de la encarnación, Cristo adquiere también la naturaleza humana de forma permanente. Si bien esta idea de adquirir, por ejemplo, una condición puede ser de forma permanente o provisorio o transitorio, en Cristo indudablemente ha sido una condición permanente. De hecho, en su muerte y resurrección, resucita con un cuerpo glorificado, totalmente siendo Cristo Dios, pero también con un cuerpo nuevo y glorificado. Y en ese cuerpo glorificado sí nosotros vamos a participar en el acto de la resurrección o la transformación. Por eso nos dice que tenemos un cuerpo semejante al de Cristo resucitado. Pero cuando acá el apóstol Pablo dice, me he hecho siervo de todo para ganar a mayor número, creo que el concepto del apóstol Pablo, teniendo en cuenta cuando él decía que sé imitado de mí como yo soy de Cristo, y teniendo en cuenta cómo terminó la vida del apóstol Pablo, creo que él tenía en claro este concepto, que se hizo esclavo de forma permanente. Es decir, que Pablo decidió ser esclavo de todos de forma permanente. Esto significa que él no iba jamás, en todo el transcurso de su vida, en todo el tiempo que Dios le va a dar para vivir en este mundo, jamás iba a dejar de predicar el Evangelio. Jamás iba a dejar de compartir el Evangelio de Jesucristo. Jamás lo iba a hacer. Hermano, vergüenza debería darnos, porque no empezamos y ya no queremos seguir. No empezamos todavía y ya no queremos seguir. Así que el apóstol Pablo dice, me he hecho, siendo yo ya libre, ¿ok? Pero me he hecho siervo de todos. Es interesante entender quiénes son todos. Dice el versículo 20, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todos, de todos modos, salve a alguno. Ahora fíjense qué interesante este concepto, y debemos tenerlo presente. Y volvemos a repetir algo que habíamos compartido un poco el domingo pasado, así que ahora profundizamos un poco esta idea. Hemos sido liberados de redil de la esclavitud del pecado. Hemos sido liberados de la condenación eterna. Cristo dice claramente, si el Hijo o libertario dijo claramente, seré verdaderamente libres. ¿Se acuerdan? Le comentaba. Ahora que somos libres, ¿qué? Somos un ente que estamos flotando en el aire, en un espacio, digamos, un tanto confuso. No sabemos dónde, pero ya no estamos ahí, pero estamos flotando acá, qué sé yo, perdidos en un espacio, en una dimensión desconocida. No. ¿Se acuerdan?
Hemos sido trasladados al reino, dice Colosenses, del reino de las tinieblas de Satanás al reino de luz de su Hijo amado. Cuando hemos sido liberados de redil de la esclavitud del pecado, hemos sido liberados de la voluntad de Satanás, que a través del pecado nos tenía manteniendo esclavos, y hemos sido liberados de la condenación eterna. Fuimos trasladados automáticamente al reino de luz de su Hijo amado. Es decir que automáticamente salimos de un espacio de tiniebla, condenación eterna, para ir a un espacio de bendición eterna en comunión con Dios. Así que en este espacio tenemos un ejemplo. Hebreos 12:2, claramente, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y este concepto en este espacio, hermanos, en el reino de Cristo, de Jesucristo, es que venimos a ser imitador de Cristo. Y Jesucristo nos ha dado el ejemplo que el apóstol Pablo está siguiendo y nosotros también. Hemos sido liberados para sujetarnos voluntariamente como esclavos de Él. Romanos 6. Hemos sido liberados para entregar todos nuestros miembros como instrumento de justicia. Así sucesivamente, en otro pasaje también. En este mismo pasaje, después el apóstol Pablo va a decir que hemos sido constituidos, ¿qué cosa? Heraldo de Cristo. Más adelante. Así que, hermanos, la libertad con la que Cristo nos hizo libres no debe ser ocasión para la carne, tal como nos enseña Pablo en Gálatas capítulo 5. Y la única forma que usted y yo podemos estar seguros de no utilizar nuestra libertad para la carne es transformar un esclavo para el objetivo de Dios, de Cristo. Y aquí la predicación del Evangelio. Para ser instrumento de la mano de Dios, para que otros lleguen también a conocer a Cristo como su Salvador. En otras palabras, cuando nos sentimos demasiado libres para hacer lo que queremos, estamos viviendo conforme a la carne. Conforme a lo contrario de la razón por la que Dios nos ha dado la libertad. Así que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí que yo, para no ser eso, me he hecho esclavos de todos. ¿Para qué cosa? Para ganar a mayor número. Es interesante esta palabra ganar, este verbo ganar. ¿Sabe qué? El concepto, la idea de ganar aquí, el apóstol Pablo que está diciendo, es la idea de obtener un beneficio previamente al desarrollo de una inversión. Es que Pablo no está diciendo, quiero ganar y quiero obtener beneficio así de forma instantánea. Está hablando de qué cosa, que se hizo esclavo, es un acto de inversión. En esa condición de esclavo, dedica tiempo, esfuerzo y todo lo que Dios le ha dado y al final de toda esta inversión, es justo y es correcto que él espere obtener una ganancia. Pero ¿de qué ganancia estamos hablando? ¿Cuál es el concepto de Pablo cuando habla de ganancia? ¿Ok? Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Perdón, capítulo 2. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 2:19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Ok? Así que fíjese que el apóstol Pablo aquí lo que está diciendo, ¿qué es? Que la ganancia
son vidas en donde él invierte su condición de esclavo para obtener un beneficio. Son vidas. En otras palabras, hermanos, en este acto de la administración, lo que nos ha sido comisionado, nosotros tenemos que invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros bienes, nuestros talentos, nuestro servicio, nuestra voluntad, sujeto a la autoridad y la voluntad de Dios, invertir en la vida de otras personas. Esa es nuestra ganancia. Y Pablo dice que yo me sujeto como esclavo a esta verdad de la palabra de Dios para obtener ganancia. Invierto para obtener ganancia. Y las ganancias son personas. Son personas. Yo recuerdo hace muchos años atrás, había un joven en nuestra iglesia, en otra iglesia, en otro lado, por supuesto, y un día obtuvo, digamos, una fuente de importante ingreso económico. Pero para eso él tuvo que dejar su ministerio, cualquiera. ¿Por qué? Porque eso implicaba o significaba para él la necesidad de invertir la mayor parte de su tiempo, su energía, su dedicación, su pensamiento, su voluntad para seguir obteniendo ganancia de carácter económico. Un día, recuerdo, estoy hablando con él sobre esta cuestión y él me dijo lo siguiente, como diciendo, no sabes nada, no entiendes nada, ¿ok? No creo que quiso decirme que era un obtuso intelectualmente o mentalmente o cosa por el estilo, pero dijo, ¿no ves cuál es el ministerio que yo estoy desarrollando ahora? ¿Cuál es? Le digo, ¿cuál es el servicio que estás haciendo? Me dice, estoy dedicado al ministerio de las ofrendas. No es en serio, no es broma esto. Porque al obtener mayor ganancia, ofrendaba y llamaba más cantidad. Y él consideraba que eso era su ministerio. Por supuesto es una excusa barata, ¿no? Y encima es muy rata, ¿sabe lo que hacía? Para que todo el mundo sepa que tal dinero era de su ministerio, el negro venía y daba y ofrendaba con un cheque. Llevaba la bolsa de la ofrenda y el negro metía un cheque. Cosa que cuando sacamos todo el dinero para contar, para hacer la contabilización del ingreso de la iglesia, estaba ese cheque y sabíamos que ese cheque era de él. Y todo el mundo sabía cuál es el monto de su ofrenda, su diezmo y cosas por el estilo. Para mí era un dolor de cabeza que no dé un cheque, no por el hecho porque el tema, imagínense que éramos en la iglesia, todos los que estamos, especialmente al frente de la iglesia, éramos todos unos pibes y tenemos que salir a buscar, digamos, ayuda. O sea, a ver, no tenemos un mango partido al medio, éramos todos estudiantes, no había, nadie tenía una cuenta bancaria. Aparte, hoy por hoy, vieron que hay bancos que te regalan cuenta bancaria a los pavotes, empieza a hacer las campañas, me ha pasado muchas veces con los mis oficiales de cuenta en algunos bancos y me llama y dice, che, mira, el banco está haciendo una campaña para habilitar cuentas, me pasás, digamos, conocido, amigo, familia, para que le abra una cuenta bancaria. Y sí, qué sé yo, total, cero, ¿cuál es el problema? Bueno, en esa época no existía esa posibilidad. Entonces encima tenemos que salir a pedir favores a otras personas para que nos cambie el cheque y encima de eso había que descontar comisiones y no sé cuánta cosa más. Gracias a Dios, en ese momento no estaba todavía este tema de la ley de cheques y que no te descontaba por esa ley un porcentaje determinado
Porque bueno, pero quiero decirles algo. Y esto lo hemos hablado muchas veces. Nuestro servicio a Dios significa invertir en vidas. El objetivo final, cualquiera sea tu servicio, no es el fin, no es el hecho de que yo haya hecho algo. El fin, el objetivo no es que yo esté satisfecho. El objetivo ni siquiera final tampoco es si Cristo está satisfecho conmigo. El objetivo final para que yo pueda estar seguro de que el Señor Jesucristo, de mi Salvador, está totalmente complacido con mi servicio, es que debo invertir en vidas. Así que la próxima vez que usted tenga la tentación de decir, bueno, fui a la iglesia, me congregué, entonces ya está, estoy libre, listo, nadie me puede decir nada. La pregunta es, ¿en qué se transformó el tema de congregarte en una inversión en vidas? ¿Vieron? Es muy común en las iglesias que los ministerios la gente cree que el ministerio es un fin en sí mismo. Canté y ahí se terminó. ¿Ok? Enseñé algo y ahí se terminó. Me congregué y ahí se terminó. Leí la Biblia y ahí se terminó. No. Lo que usted lea, estudie, medite la palabra de Dios, si no se transforma en versión para vidas, estamos errando al blanco. Estamos perdiendo de vista el objetivo. Y Pablo nos dice aquí, nos repite una y otra vez. El objetivo sigue siendo, hermanos, ¿qué cosa? Vidas. Y esa es nuestra real ganancia. Así que el hecho de que si usted hace algo, por ejemplo, lo mismo de congregarte, si esto no repercute en bendiciones para otras vidas, no sirvió nada, para nada. Más que para callar mi conciencia de que como religioso cumplí con el Señor. Así que con esto en mente el apóstol Pablo, a partir del versículo, ¿dónde está? Me perdí. A partir del versículo 21, perdón, fui a cualquier lado, capítulo 9, versículo 21, el apóstol Pablo nos dice qué cosa. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Ahora, quiero decirles algo. Es evidente que aquí el apóstol Pablo está hablando de qué cosa? Del acto de ganar a personas sin Cristo. ¿Ok? Quiero aclarar esto para evitar cualquier pensamiento erróneo o tontería. Cuando dice que me echo a los que están bajo la ley, me echo a los que están sin ley, y el concepto de Pablo no es, ¿qué cosa? El concepto de sacrificar principios. Aclaremos bien las cosas. No es el hecho de que como yo conozco un grupo de pibes que se la pasa de boliche en boliche, entonces voy a los boliches a predicar el evangelio a estos pibes. Como conozco unos pibes que siempre se reúnen para darle un pitillo, me junto con ellos para... No. Porque la predicación del evangelio implica inevitablemente este concepto de qué cosa, que venimos con los principios y las verdades de la palabra de Dios. Así que nunca el concepto del enfoque de Pablo significa sacrificio de principios, sino ¿cuál es el concepto? El concepto es la disposición de abordar
a cada ser humano por su lado más sensible. Es decir, que necesitamos realmente buscar de Dios la sabiduría para abordar a cada persona por el lado más sensible. Fíjese un detalle, tenemos el ejemplo y lo hemos visto en Juan capítulo 3, Juan capítulo 4. ¿Ok? Juan capítulo 3 con Nicodemo, no sé, no me salía eunuco, no sé por qué salía eunuco. No, Nicodemo, ¿se acuerdan? Jesucristo enfocando la conversación con Nicodemo desde la perspectiva del nuevo nacimiento. Cristo no se transformó, no fue a juntarse con Nicodemo, con todos los otros fariseos, bueno, seamos todos fariseos, no. Así que el enfoque fue desde la perspectiva más sensible de la persona. Capítulo siguiente encontramos a quién, a la mujer samaritana. Y Cristo, desde la perspectiva de donde estaba, comenzó a hablar desde el agua con la mujer. Y de ese agua se llevó a la mujer, finalmente, el desarrollo de esa conversación, a la conversión de la mujer y de muchos hombres y mujeres de Samaria. Así que recuerde que el concepto, el enfoque de Pablo no es esto de que me he hecho, significa sacrificar los principios y el testimonio cristiano, sino el hecho de orar para que Dios nos dé sabiduría para saber y tener la disposición de abordar a los hombres, cada ser humano, por su lado más sensible. Ese es el concepto. Así que ¿sabe qué significa eso? Algo muy simple. Tiene que aprender a conocer a las personas. Otra vez, inversión de tiempo. Inversión de tiempo. Otra vez, invertir para ganar. Invertir para obtener beneficios. Ahora, es interesante lo que viene pues en el versículo 21. ¿Ok? 22. Dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. ¿De qué débiles están hablando? Débil espiritual, debilidad en el sentido de físico, mental. Pablo está diciendo a los que tienen deficiencias, lamentablemente, de ciertas condiciones mentales, entonces yo voy a... ¿De qué débil está hablando? Hermanos, en este contexto, indudablemente está hablando lo que viene hablando el capítulo 8. A aquellos hermanos que son débiles en la fe. ¿Ok? Así que, fíjese lo que veníamos hablando acerca de hace mucho, este concepto. El Evangelio de Cristo no solamente, los beneficios que da el Evangelio de Cristo, no es solamente para la salvación. El Evangelio de Cristo provee todo lo necesario para nuestra salvación, pero también provee todo lo necesario para el desarrollo de la vida cristiana. Y cuando la palabra de Dios nos habla de inversión en vida, está hablando de nuestro deber de cuidar tanto de la persona sin Cristo y poder presentar el Evangelio, pero también luego de cuidar a estos hermanos. Aquellos que son débiles de la fe, aquellos que son más plausibles de tropezar, de caer, de apartarse, de tirar la chancleta, tal vez más susceptibles incluso en otras cuestiones. El apóstol Pablo dice, me he hecho esclavo también para ellos. Así que cuando el apóstol Pablo está hablando de la predicación del Evangelio, no está pensado solamente en el desarrollo de la parte de la salvación, sino también está hablando sobre la parte que tiene que ver con el desarrollo de la vida cristiana.
Y el apóstol Pablo te dice a vos y a mí, a usted y a mí, aún a ellos, los hermanos de la fe, nos debemos la responsabilidad de ser hechos esclavos para servirlos. Otra vez, ¿se acuerdan? 1 Juan 5:1. Amamos tanto al que engendró como al engendrado. 1 Juan capítulo 4, Dios es amor. ¿Se acuerdan? Lo estuvimos viendo hasta hace domingo atrás. Así que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí que este es un principio rector, debe ser un principio rector en nuestra vida cristiana. Hemos sido liberados por el Señor Jesucristo de redil de la esclavitud del pecado. Hemos sido liberados de las garras y, digamos, del dominio de Satanás sobre nosotros. Hemos sido liberados de la condenación eterna. Ahora somos libres en el reino de su Hijo amado Jesucristo, para que usted y yo, automáticamente, imitando el Evangelio, el ejemplo del Señor Jesucristo, ¿se acuerdan en 1 Juan capítulo 4? Como Él es, ¿se acuerdan? Hablando de Cristo, así debemos ser nosotros en este mundo. Debemos imitar ese ejemplo de Cristo y constituirnos en siervos, en esclavos de. Filipenses 2 nos dice, vuelve a recordar claramente a partir del versículo 6, ¿sí? Que Cristo siendo Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que cosa se despojó, no está hablando se despojó la deidad, nada por el estilo, ¿sí? Sino principalmente o primariamente se despojó de qué tiene que ver, de su gloria externa, de sus derechos y así sucesivamente, y tomó forma de siervo. Y estando en la condición de siervo, se humilló aún más, siendo obediente hasta la muerte. Por esta razón, dice Filipenses 2, Dios le exaltó hasta lo sumo. Es decir, que Dios se complace cuando usted y yo, siendo liberados definitiva y verdaderamente por el Señor Jesucristo, decidimos humillarnos y transformarnos en esclavos de otros. Dice Pablo, de esclavos de otros, para salvar a otros. No solamente tiene que ver con la predicación del Evangelio, también tiene que ver con el servicio a los hermanos. Hermanos, no hay nada más importante que usted o yo podamos realizar en nuestra vida que invertir toda nuestra existencia en vidas, predicando el Evangelio y permitiendo que nuestro servicio a Dios repercuta en vidas, en hermanos, para edificación de ellos. Y Pablo nos dice, ¿por qué quiere hacer esto? ¿Por qué él está dispuesto a renunciar a los privilegios materiales, por ejemplo? ¿Para qué cosa? Versículo 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme ¿qué? Copartícipes de él. Hermanos, el Evangelio de Cristo nos ha dado la salvación, nos ha dado el perdón del pecado, nos ha abierto la puerta eternamente en su morada celestial. Sabemos que una vez que termine todo este proceso, capítulo 21 de Apocalipsis, vendrá cielo nuevo, tierra nueva y viviremos eternamente en la presencia de Cristo, por obra del Evangelio del Señor Jesucristo. Y ese mismo Evangelio que provee de los medios para que desarrollemos nuestra vida aquí en un proceso de santificación constante, permanente, para que podamos desarrollar un testimonio cristiano respecto a una vida o apenas un pequeño destello de la vida gloriosa que tendremos en su presencia. Y Dios ha provisto de todo lo necesario para que usted y yo podamos desarrollar una vida que, aunque sea, intentemos agradar a nuestro Salvador. Es la voluntad de Dios, es el propósito de Dios, es el plan de Dios,
es la sabiduría de Dios y Pablo dice, yo quiero ser copartícipe de eso. Es muy simple la ecuación. Si usted o yo no somos copartícipes del Evangelio de Cristo, ¿somos copartícipes de qué cosa? ¿De un sistema de mundo sin Dios? ¿Copartícipe de qué cosa? De mi propia sabiduría, de mi propia costumbre, tradición, de lo que me ha impuesto mi bagaje cultural. Piense, copartícipe de una importante fuente de ganancia, aunque sea, digamos, honesta, no estoy hablando de fuente de ganancias honestas, ¿sí? De riquezas y de valor y de cosas económicas, digo, materiales. Hermano, muy simple. ¿Usted hoy es copartícipe de qué? ¿De qué cosas? ¿Copartícipe de quiénes? ¿Usted está siendo socio de quién o de qué? Y Pablo dice, yo quiero ser socio de Cristo. Porque haciendo esto, dice Pablo, renunciando, ¿sí? Cambiando las prioridades de mi vida, renunciando a mis propios privilegios y derechos, sujetándome a la autoridad, a la soberanía y la voluntad y la palabra de Dios, constituyéndome en esclavo de otros, cumpliendo la obligación que tengo que cumplir, administrar fielmente lo que Dios me ha encomendado, y siendo libre, me he hecho esclavo de todo. Yo puedo llegar a ser, o intento llegar a ser, socio de Cristo. ¡Hey! Hermanos, ¿usted es socio de qué hoy? ¿Es socio de quién? Pablo dice que mi objetivo es ser copartícipe con el Señor Jesucristo de su Evangelio. Y para esto tengo que invertir en vidas, predicando el Evangelio, y vivir una vida que afecte a otras vidas, siendo de bendición. Así que dígale a Dios esta tarde, esta noche, dígale al Señor Jesucristo, mira, está muy bien, gracias por la invitación, gracias por el ofrecimiento, te agradezco por tu magnanimidad, por tu generosidad, por tu grandeza, pero yo quiero seguir siendo socio de mi propia vida, de mi propia persona, de lo que yo decido, yo quiero, yo hago, y yo. Dígaselo esta noche realmente. Dígale, sea honesto y dígale esta noche al Señor Jesucristo, yo declino este ofrecimiento para seguir siendo copartícipe de mí mismo, de lo que yo decida. Si no lo puede hacer, ¿sabe por qué? Porque sabe que está mal, que es la decisión equivocada, que estamos viviendo bajo una decisión equivocada. Así que si está mal, si estamos equivocados, ¿por qué no hacemos lo que es correcto delante de Dios? Y entreguemos nuestra vida hoy para que Dios la utilice de manera, cumpliendo, viviendo todos estos principios de la palabra de Dios, de manera que yo pueda ser socio de Cristo. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Cuando estemos en la presencia de Él y nos diga, ¡hey, socio! Esperé tanto tiempo, o estaba esperando este momento de encontrarnos. Así que Pablo nos dice finalmente, versículo 23, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Es usted socio de qué o de quién? Y la propuesta de Cristo hoy es que seamos socios de él, copartícipe, dice Pablo, de él.
Así que haga la prueba, intente hoy decir a Cristo que declina este ofrecimiento, declina este privilegio, declina esta posibilidad que usted y yo tenemos a partir del momento que el mismo Señor Jesucristo nos ha salvado y ha perdonado nuestro pecado y nos ha rescatado de la condenación eterna. Y dígale que muchas gracias, pero yo voy a ser socio de mi propia persona. Y declino. No juzgo lo que Pablo quiso, no juzgo lo que Pablo hizo, me alegro por él, es muy loable lo de él, pero declino seguir este ejemplo, que predicando el Evangelio llegue a ser copartícipe de él. ¿Te animás? ¿Se anima a hablar con Cristo esta tarde y decirle eso? Si no, dejemos de lado nuestra hipocresía y nuestra cobardía, de nuestra altanería. No somos nada, no éramos nada y no somos nada. Meros esclavos condenados para siempre y eternamente. Castigo eterno en el infierno. Y Dios ha extendido su misericordia y su gracia, nos ha rescatado por medio de Jesucristo en la presentación de su Evangelio. Un Evangelio que provee los medios para la salvación, pero para el desarrollo de nuestra vida cristiana aquí en este mundo hasta su presencia. Así que dígale a Cristo, yo no quiero ser tu socio. Si no es así, es tiempo de tomar una decisión seria y real. No simplemente reflexiones, no simplemente sentimientos, no simplemente me encantaría, quisiera, ojalá. Es tiempo de tomar una decisión para comenzar ya a actuar. Que predicando el Evangelio llegue a ser copartícipe de él. Vamos a orar. Nuestro buen Padre, queremos darte gracias por este tiempo que estamos compartiendo tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones. Rogamos, Señor, que tu quebrante golpee fuertemente, Señor, la dureza de nuestros corazones. De manera, Señor, que pueda ablandarse, pueda otra vez, Señor, latir según, Señor, tu celo por las almas y podamos hoy humillarnos delante de ti y reconocer que no hay nada superior a lo que tú nos estás ofreciendo. Y hoy, Padre, queremos comenzar a actuar predicando el Evangelio de Cristo, aspirando un día a poder escuchar que nos señale como copartícipe tuyo, Señor. Ayúdanos, Padre. Tiene un programa en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ok, llegamos al fin otra vez. Terminamos por hoy. Nuevamente, muchas gracias por estar allí compartiendo este momento. A mí me gustaría, ¿sabe qué, hermano? Que la semana pueda escribirme, llamarme, lo que sea, compartirme. Comencé este camino a ser copartícipe de Cristo predicando su Evangelio. Comencé a orientar mi vida hacia un servicio que afecte otras vidas. Ojalá que reciba esta comunicación esta semana. Que el Señor lo bendiga. Nos vemos Dios mediante el próximo domingo a la misma hora. ¿Ok? Y que tengamos una semana de victoria. Que el Señor lo bendiga ricamente.